Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace tanto tiempo que no nos grabamos un video, ya lleva 2 semanas, pero era porque la semana pasada le habían mandado otras actividades. Yo eso sí a ustedes les dejé una pequeña tareita. Felicito a todas las chicas que me cumplieron del octavo a la Antonella Concha, a Martina Echeverría, a Isidoro Oviedo, a la Sofía Rosales, que siempre ahí está en física de las primeras, siempre con las tareas, del octavo B, a la Pía Contreras, a Javiera Morales, a Valentina Ortiz y a María Ignacia Nostroza. Yo le respondí ahí cuando le revisé sus tareas, estaban muy bien, hablaba, la tarea tenía que ver con los superconductores, y que son en realidad un tipo de material bien especial que cuando lo someten a una temperatura muy baja, este material es capaz de perder totalmente la resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la corriente eléctrica pasa por ese material sin que se pierda nada de energía. Los superconductores se utilizan, tienen bastantes aplicaciones, existen algunos trenes en Europa y en Asia, donde se ocupan superconductores para que el tren levite magnéticamente. Así de esa manera no hay fricción entre el tren y el riel por donde va flotando prácticamente. Y también se ocupa mucho en las imágenes de resonancia nuclear magnética. Los resonadores, que son unas máquinas medias raras donde la gente se acuesta y pueden generarse imágenes del cuerpo humano, también utilizan superconductores súper poderosos. Son unos imanes superconductores, donde con una gran cantidad de corriente eléctrica se puede generar un campo magnético y de esa manera se pueden generar imágenes. Y son de excelente calidad y que sirven para estudiar el cuerpo humano en su interior. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? El tema de hoy dice ahí abajito, ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación matemática que involucra a tres variables que se estudian en los circuitos eléctricos. La resistencia eléctrica, que vimos en la clase anterior, la intensidad de la corriente eléctrica y el voltaje o diferencia de potencial. ¿Sí? Así que resolver problemas de circuito eléctrico por medio de la modelación matemática de la ley de Ohm. ¿Y qué es la ley de Ohm? En realidad es una relación matemática bastante sencilla y que como les decía recién, en realidad involucra una relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia eléctrica en un circuito. Recuerden que en una ecuación, cada una de las variables representa algo. En este caso, no es muy difícil darse cuenta que la resistencia va representada con una letra R, la diferencia de potencial o voltaje con una V y la intensidad de la corriente eléctrica con una letra I. Recuerden, esto lo vimos la semana pasada, lo que era la resistencia eléctrica, que tiene que ver con, bueno, está aquí, está bien, la resistencia eléctrica, que tiene que ver con la oposición que puede presentar un material a, ¿qué cosa? Al paso de la corriente eléctrica, que al final tiene que ver con esto. La intensidad de la corriente eléctrica es cuál es el flujo de cargas eléctricas que pasa por un cierto material conductor, y ese flujo viene dado por una fuente de poder, y esa fuente de poder genera una diferencia de potencial o voltaje. Esto tiene que ver con quiénes son los responsables o quiénes son las responsables de entregar energía al sistema, que son, por ejemplo, las pilas, ¿cierto? Entonces, la resistencia eléctrica está representada en el modelo matemático con una R, el voltaje con una V y la intensidad de la corriente eléctrica con una I. Ahora, como toda magnitud física, tiene que tener una unidad de medida. La resistencia eléctrica se mide se escribe la unidad de medida con una omega al revés, que parece como una herradura. Se llama ohm, es el nombre de esa unidad de medida. El voltaje, volt o voltios. Los libros españoles siempre traducen el volt como voltios. También se abrevia la unidad de medida con la V, aquí no hay diferencia. Y la intensidad de la corriente eléctrica con los amperes, o también en español, amperios. Amperios. Ese no es un tilde, un punto solamente. Después me retan
los profesores de lenguaje porque pongo mal la acentuación. Pero no, no era un tilde, solamente un punto. Ahora, esta relación en realidad es bastante simple de estudiar. Si yo tengo en un circuito una resistencia constante, para una resistencia cuando es constante, que el voltaje con, con la intensidad de la corriente eléctrica son directamente proporcionales. Por lo tanto, si yo voy poniendo una batería directamente, si yo voy poniendo una batería cada vez con de más grandes voltios, con una diferencia potencial mayor, de un voltaje mayor, la intensidad que va a circular por esa resistencia eléctrica va a ser cada vez mayor. Proporcionales. En cambio, si yo tengo para una sola pila, cuando tengo un voltaje constante, mientras la resistencia eléctrica con la intensidad de la corriente eléctrica son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una batería en un proporcionales, ahí está. Si yo tengo una batería en un circuito, alimentando un circuito, si yo empiezo a aumentar la resistencia del cable conductor o de algún artefacto conductor que haya sobre él, la intensidad de la corriente eléctrica va a ir disminuyendo. Porque claramente, mientras más oposición yo ponga al paso de la corriente eléctrica, eso va a significar que la velocidad con la que se propagan las cargas eléctricas por ese cable conductor va a ser mucho menor, son inversamente proporcionales. Ahora, ¿cómo aplico yo este modelo? Este modelo es bien sencillo. Dice, sobre un material se aplica una diferencia potencial de 8 volts con una intensidad de corriente eléctrica 0,1 amperes. ¿Qué resistencia eléctrica presentará? Recuerden, para resolver problemas siempre poníamos datos, la fórmula y posteriormente el desarrollo. ¿Qué datos tengo? Siempre en estos problemas puede estar la resistencia, el voltaje o la intensidad. De esas tres variables, siempre numéricamente en el problema tienen que aparecer dos. En este caso, el voltaje, 8 volts, y la intensidad de la corriente eléctrica ahí, 0,1 amperes. Pueden con unos corchetes separar si quieren ahí la unidad de medida. Y la pregunta eléctrica es la resistencia. ¿Se recuerdan? No sé si el año pasado alguna vez estudiamos esto, que podíamos tener un triangulito mnemotécnico que me ayuda para ver qué operación matemática tengo que hacer para poder calcular la resistencia eléctrica. Si yo como quiero calcular la resistencia eléctrica, yo con el dedito podría tapar aquí la R de ese triángulo y me queda el voltaje arriba y la intensidad abajito. Por lo tanto, para calcular la resistencia eléctrica basta que yo haga calcule el cociente entre el voltaje y la intensidad. En este caso el voltaje 8 volts, la intensidad de 0,1 amperes. Usted aplica con su calculadora 8 dividido 0,1, o cuántas veces cabe 0,1 en el 8, y esto cabe 80 veces. Por lo tanto, la resistencia es de 80. La unidad de medida de la resistencia es el ohm. Es el ohm. Y se escribe con una herradurita ahí. Podríamos escribir, y eso sería la respuesta o solución al problema. Es bastante sencillo aplicar el modelo matemático de la ley de Ohm a problemas que tienen que ver con circuitos. Un segundo ejemplito. Un segundo ejemplo. En un circuito por una resistencia eléctrica de 18 ohm, circula una corriente eléctrica
de 0,4 amperes. ¿Qué voltaje es entregado por la fuente de poder al circuito? Por lo tanto, ahora mi incógnita, ¿cuál va a ser? Resistencia, voltaje, intensidad. ¿Cuál de las tres tendría que ser? Si alguien está respondiendo, claramente era este el voltaje. Si alguien se equivocó, no importa. La resistencia eléctrica en este caso, 18 ohms, y la intensidad de la corriente eléctrica, 0,4 amperes. Oh, me quedó la muy fea. Bueno, ahí ustedes la hacemos bonita. Yo soy malo para escribir. Entonces, vuelvo a ocupar aquí el triangulito mnemotécnico que me sirve eh, para poder saber qué operación matemática tengo que hacer. El voltaje que yo necesito, tapo el voltaje con el dedo si quieren, y me queda que es igual al producto de la resistencia por la intensidad de la corriente eléctrica. Por lo tanto, tengo que resolver ahí la multiplicación asociada de la resistencia que vale 18 por la intensidad que vale 0,4 amperes. Si usted ocupa su calculadora amiga, le da un resultado de 7,2 volts, que es la unidad de medida del voltaje. Si usted se da cuenta, la aplicación del modelo matemático de la ley de Ohm es súper sencillo. No tiene ninguna complicación. Es bastante mecánico incluso. Es un modelo sencillo. Es un modelo muy sencillo. ¿Qué creen ustedes que tendrán que hacer ahora? Hacer esa tareita. Yo se las dejo. Y ustedes saben que yo voy ahí teniendo un registro de las personas que van haciendo las tareas, que van viendo los videos, que es súper importante. Así que yo voy a esperar que ustedes en un par de días más, antes de la próxima semana debería ser, yo creo, claro. Sí, pues durante esta semana usted ahí se tome su tiempo un día, una tardecita, y esto me lo pueda enviar. Si quiere, lo puede hacer en papel y después le saco una foto nomás con su teléfono y me la manda por correo electrónico. Cualquier duda, consulta, usted la puede hacer a través del correo electrónico o a través de qué cosa, también de los comentarios que aparecen acá abajito, en la parte de abajo. Pueden hacerme comentarios y pueden hacer preguntas ahí, se las puedo responder por ahí. Recuerden también poner su nombre y decir que presente, que vieron el video para yo también registrarla. Yo tengo registradas todas las chicas que han visto el video, son varias, de ambos cursos, pero igual todavía falta. Y si tienen grupos de WhatsApp y entre ustedes, por favor, compártense el video para que para que más chicas puedan participar, para que más chicas puedan ver, que no se vayan quedando atrasadas con la materia. Recuerden que quizás hasta cuándo vamos a estar así con clases a la distancia. Y la idea es que no nos vamos quedando atrasados y vamos pudiendo trabajar juntos. Es la única manera que yo me puedo conectar con ustedes, comunicar con ustedes. Recuerden entonces los comentarios abajo. También pónganle un like, compartan. Si quieren se pueden suscribir al canal. Y tal vez yo algún día sea youtuber. Sea youtuber. No, nunca. Cuídense, pórtense bien y estamos en contacto la próxima semana. Chao, chao.